buenos días tengan cada uno de ustedes los presentes. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra actividad planificada desde ya. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes, a todos los que participan y a los asistentes. También de una manera muy especial un agradecimiento a los especialistas invitados en esta mañana y a los organizadores de este evento, ¿verdad? Damos la cordial bienvenida a todos y a todas, esperando que sea benefactorio esta actividad y que podamos adquirir mucho más aprendizaje desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Ya que las personas que están acá al frente son especialistas en el área, son especialistas y con experiencia, ¿verdad? En el campo, pues es menester que nosotros hagamos anotaciones y que podamos concluir de una manera positiva esta actividad. Y desde ya iniciamos. ¿Feto o embrión es una persona desde el punto de vista biológico y social? Existen muchas contradicciones, hay distintas miradas de la ciencia, tanto la biología como la sociedad no mira todo igual y está muy claro, hay vida todo el tiempo. El cigoto o embrión desde el primer momento es una célula viva con el genoma humano completo, pero científicamente no es un ser humano. Lo es cuando la corteza cerebral y el sistema nervioso están desarrollados completamente. De acuerdo a la pregunta número 1, mi punto de vista es que sí. Por la identidad genética del embrión, al obtener toda la información necesaria para que ese nuevo ser se desarrolle completamente. También desde el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide hay vida. También es un nuevo ser con el metabolismo y sistema hormonal propio. Y también en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala menciona de que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Respecto a la primera pregunta, en el artículo 74 del Código Civil se encuentra la existencia legal de una persona. Una persona existe legalmente desde el momento del nacimiento, es decir, desde el momento en que se separa por completo de la madre. En ese mismo artículo se agrega que toda criatura que muere antes del nacimiento no es considerada como una persona. ¿Tienen los mismos derechos civiles y jurídicos de una persona? Bueno, todos los seres humanos tenemos derechos por el simple hecho de formar parte de la sociedad donde vivimos. Los derechos humanos son importantes porque tienen como fin primordial proteger la vida humana, la integridad, la dignidad y la esencia de cada persona. Siempre se habla de los derechos pensando en las personas en las diferentes etapas de la vida y actualmente hombres, mujeres e incluso los niños gozan de estos derechos, pero no se ha tomado en cuenta aquellos seres de la etapa natal, es decir, el feto tiene el mismo derecho de ser protegido y tiene el derecho a la vida y que ésta sea de calidad y sea digna. En su aspecto positivo, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el feto, desde el momento de la concepción, es tomado como una nueva vida, diferente a la de la madre. Por tanto, es obligación del Estado preservar la vida humana. Además, está comprobado que desde el primer mes el feto tiene su corazón bien desarrollado y este empieza a latir y además su sistema nervioso ya está funcionando. Entonces, un feto sí tiene los mismos derechos civiles y jurídicos de una persona. A la número 2, no es persona, aunque posee un corazón y un cerebro, no ha nacido. Así que ante la ley no es una persona. Con respecto a la pregunta número 2, el embrión transmite existencia. El razonamiento en que esta afirmación se basa es que el embrión se trata como un ser humano, porque trae herencia genética, potencialmente humana. El embrión tendría un derecho absoluto a la vida. Nadie puede conculcarlo y desde luego en ningún caso su propia madre. Referente a la pregunta número 2, mi respuesta es no.
Aun cuando biológicamente se le considera humano al feto, este no es una persona ante la ley, es decir, que poseerá su personalidad jurídica al momento de nacer. Son los países que buscan métodos para abortar. Los países que presentan mayor interés por el misoprostol son Ghana y Nigeria. En Ghana está permitido únicamente en los casos de violación, incesto y malformación fetal. En Nigeria únicamente está permitido si corre riesgo la vida de la madre. De acuerdo a la pregunta número 3, mi punto de vista eh, es que los países en los que más buscan por internet el medicamento del misoprostol son los países que tienen las leyes más estrictas, como por ejemplo el país de Ghana y Nigeria. Estos dos países se registra un mayor interés por el consumo del misoprostol. Hay que destacar también que estas personas al consumir este medicamento ponen en riesgo la vida tanto del bebé como a ellas mismas, ¿verdad? Y también cabe destacar de que al menos 22.800 mujeres mueren cada año como resultado de complicaciones de abortos no seguros. Con respecto a esta pregunta, es importante destacar que en los países con leyes más estrictas sobre el aborto es donde se realizan 10 veces más búsquedas sobre productos como la pastilla anticonceptiva misoprostol. Un ejemplo de esto en América Latina es el país de Honduras, donde el aborto es ilegal en cualquier circunstancia. Dada su legalidad, se practican más de 180,000 abortos al año, factor que pone en peligro a muchas mujeres y niñas. Es el primer país en legalizar el aborto. ¿Y por qué lo hizo? El primer país en donde se legalizó el aborto fue en Rusia en el año de 1920. ¿Por qué hizo esto este país? Porque reconoció el derecho de la mujer de tener un embarazo no deseado en relación a problemas de salud. En 1900 se estableció la ley del aborto a nivel mundial. Esto fue considerado por problemas de salud o problemas de la madre. Con respecto a la pregunta número 4, el primer país en legalizar el aborto fue Rusia y el motivo de hacerlo fue debido a que fue utilizado como una estrategia, es decir, que lejos de pensar que aumentarían los abortos, se vio como una alternativa para reducirlos a través de la legalización del mismo. Había que decidir entre abortos legales y abortos clandestinos. Además, el gobierno soviético argumentaba que la mejora de las condiciones de vida aumentaría. Bueno, se tienen registros donde alrededor del año 1900 la ilegalidad del aborto se extendía en casi todo el mundo y aunque solo se autorizaba cuando la madre corría peligro de muerte, las mujeres siempre seguían realizando el aborto a puertas cerradas. La primera legalización del aborto tuvo lugar en la Unión Soviética en 1920. Rusia fue el primer país en legalizar el aborto de manera gratuita y sin fines de lucro. Esto lo hacían en los hospitales sin ningún límite de tiempo para evitar la clandestinidad y que las mujeres fueran víctimas de médicos que seguramente ganaban mucho dinero por realizar el aborto de manera ilegal. Además, el gobierno argumentaba que si se legalizaba el aborto, este mejoraría las condiciones de vida de las personas. Después de legalizarse el aborto en Rusia, siguieron países como Polonia, Hungría, actualmente Cuba, Estados Unidos, Canadá, Belice, Puerto Rico,
son países que están a favor del aborto. Respuesta a la pregunta 4. En Rusia, el 18 de noviembre de 1920. ¿Y por qué se hizo? Porque habían operaciones clandestinas y se convertían a las mujeres en víctimas. El debate sobre la despenalización de aborto es una de las cuestiones centrales del feminismo. ¿Por qué las discusiones generalmente centradas en la ciencia o en la religión omiten la cuestión del embarazo? Y si fuese el punto central para pensar en el derecho a la despenalización del aborto. El planteamiento al derecho sobre la despenalización del aborto es no entrar en moral, ética o religión, sino enfocar el asunto desde el punto de vista del derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. De acuerdo a la pregunta número 5, mi punto de vista es que lo que se requiere con la penalización del aborto es reducir drásticamente el número de mujeres y niños muertos por el aborto. Lo interesante es, ¿por qué se sigue penalizando el aborto? Según se tiene entendido, los romanos no tomaban el aborto como un homicidio, ya que se consideraba al feto como parte del cuerpo de la madre. Hoy en día el aborto está entre los derechos reproductivos de la mujer al poder decidir acerca de su propio cuerpo. ¿Considera que el aborto es derecho de la mujer por tratarse de su cuerpo? Bueno, es evidente que la mujer tiene derechos sobre su vida porque es un ser humano. Sin embargo, desde el momento en que exista una nueva vida dentro de ella, no tiene la autoridad de quitarle la vida por el simple hecho natural de que cada ser humano posee su propio cuerpo, y al tomar una decisión de tal magnitud se considera un asesinato desde el punto de vista jurídico y moral. Creo firmemente que el derecho de la mujer termina cuando tiene una nueva vida dentro de ella. Respuesta a la pregunta número 6. Sí, porque la adolescencia entre 13 a 16 años puede solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, ya que cuenta con aptitud y madurez para decidir. Hay otra. Se debe proteger los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, que el aborto es un medio para lograrlo. Con respecto a la pregunta número 6, de que si considero que el aborto es un derecho de la mujer por tratarse de su cuerpo, mi respuesta es que todas las mujeres tenemos derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre si queremos tener o no hijos y cuándo los querramos tener. Pero esto no quiere decir que tenemos el derecho de quitarle una vida a un ser humano que está creciendo dentro del vientre. En lo que la pregunta número 6 se refiere, mi respuesta es sí, ya que definitivamente el aborto es un derecho que toda mujer tiene. Toda persona está en la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo. Además, esto solventa la obligación impuesta a las mujeres por normas ideológicas a ser madres contra su voluntad. El derecho al aborto se relaciona con la soberanía del cuerpo y con la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y con la justicia social. ¿Considera que el aborto plantea un problema de salud pública y debe de ser permitido? El aborto no presenta un problema de salud pública, es más bien un asunto del desarrollo y la autonomía de cada mujer. Debe ser permitido porque es considerado un derecho humano de la mujer, ya que se trata de la dueña de su propio cuerpo. Por ende, este debe ser libre, gratuito y sin límites temporales de embarazo. De acuerdo con la pregunta número 7, mi punto de vista es que el aborto es un problema de salud pública. Cuando al momento que la mujer interrumpe el proceso de su embarazo, y esto se convierte en un embarazo en potencia de muerte. También
Podemos mencionar que las mujeres sufren complicaciones en ese momento, como una perforación del útero, una infección, incluso hasta la muerte. Sí, el tema del aborto debería de ser un asunto de salud pública y ser permitido bajo condiciones médicas seguras. De hecho, la clandestinidad del aborto no evita que los abortos se hagan, sino que estos sean realizados bajo condiciones médicas inseguras. Y bien, continuando con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene el aborto en la sociedad? El impacto que tiene el aborto en la sociedad es que se divide por porcentajes. Tan solo el 0.4% de los países piensa que el aborto es un delito, mientras que el 24.9% de la población piensa que el aborto es necesario por resguardar la vida de la madre, mientras que el 12% de la población dice que es necesario para las madres que sufren de problemas mentales o físicos. Respuesta a la pregunta número 8. Es dependiendo en el contexto en que se encuentre cada persona, cómo lo va a tomar. Hay quienes están a favor, otros están en contra y hay otro grupo de que está a intermedio. El aborto es un tema tratado desde varios ángulos, pero el objetivo siempre es el mismo, es perder una vida, porque el aborto siempre termina con la muerte del feto. Ese tema tiene un impacto bastante grande en la sociedad y creo que es por la doble moral que existe y por la falta de educación sexual. Cuando ese tipo de movimientos se legaliza en un país, las personas pierden la sensibilidad. Además, está comprobado que las mujeres que se realizan el aborto de manera natural sufren un trauma que es bastante difícil de superar, pero aún así deciden hacerlo. Lamentablemente el aborto es un tema real en nuestra sociedad y penalizado o no, siento que se pueden prevenir estos embarazos no deseados. Creo que nos hace falta más amor y más humanidad para esos seres indefensos que merecen vivir, que merecen tener una vida digna y que merecen tener todos los derechos que actualmente todos los seres humanos gozamos. En respuesta a la pregunta número 8 sobre el impacto que tiene el aborto en la sociedad. El aborto impacta de muchas maneras y en muchos ámbitos. No obstante, me enfocaré en el aborto clandestino. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican alrededor de 50 millones de abortos, de los cuales 20 millones se realizan en condiciones inseguras y provocan la muerte de 78.000 mujeres. La gran mayoría de las muertes provocadas por abortos inseguros ocurren en regiones y países con altos niveles de pobreza y marginación social. Esto es un factor que ha impactado en los últimos tiempos, ya que las mujeres se encuentran en estas condiciones muchas veces por no tener información necesaria o los recursos, y es que acuden a esta práctica tan peligrosa. Muy bien, la siguiente pregunta para ustedes especialistas es, ¿qué efecto tuvo la legalización del aborto en los países que lo adoptaron? La legalización del aborto ha tenido efectos positivos. Los países que lo han adoptado han logrado disminuir el número de abortos. Un ejemplo de esto es el país de Uruguay, que gracias a un buen modelo de gestión de riesgos y daños ha logrado disminuir la mortalidad materna y el número de embarazos no deseados. Porque aprobar el aborto no solo implica generar las condiciones legales, sino también la concientización sobre una adecuada salud sexual y reproductiva. De acuerdo a la pregunta número 9, mi punto de vista es que el efecto que tuvo la legalización del aborto en los países es que hubo un aumento en el número de casos reportados de aborto en esos países. Los países que adoptaron el aborto afirman que la legalización del aborto no aumenta las tasas del mismo,
ya que se realizan de manera más segura. Los países que no tienen legalizado el aborto tienden a tener más muertes maternas debido a que los abortos ilegales son de una manera insegura. Lo último con ustedes, especialistas, y con esto concluimos en la ronda de preguntas, dejando un espacio en breve pues para las personas que quieran participar y dar su punto de vista o realizar más preguntas. La última pregunta es si ¿está usted a favor del aborto? ¿Por qué? No estoy a favor del aborto porque creo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo Dios nos dio la vida y solo Él tiene el derecho de quitarla. Y con el aborto se está perdiendo una vida y yo estoy a favor de la vida siempre. Con mi postura no pretendo juzgar a esas mujeres que interrumpen su embarazo porque su vida corre serio peligro de muerte, porque el bebé viene con malformaciones o porque es fruto de una violación. Antes de la muerte siento que hay otras alternativas. Hay padres que están deseosos de amar, criar y educar a otros niños que por diversas circunstancias sus padres no pueden hacerse cargo de ellos. Creo que las mujeres, Dios nos ha dotado de un don maravilloso que es el de ser madres y debemos procurar que nuestro vientre sea cuna y no un cementerio. En respuesta a la pregunta número 10, que se refiere si estoy a favor del aborto, mi respuesta es sí, siempre y cuando se haga de manera legal y por las siguientes razones. Número 1, es una causa de justicia social debido a que son las mujeres más jóvenes y pobres que mueren por abortos clandestinos. Número 2, un niño tiene derecho a nacer en un hogar en donde se le desee y se le ame, y cuando no es así, está destinado a sufrir. Esto más que todo se da en casos de violaciones, y además de ello es indignante ver cómo muchos niños sufren al ser maltratados, al ser explotados sexualmente, al ser abandonados en las calles y muchas otras situaciones que se ven a diario. Pienso que para evitar estos momentos tan dolorosos en cada niño, es mejor evitar que vengan al mundo. Con respecto a la pregunta de si estoy o no de acuerdo o a favor del aborto, mi respuesta es no, ya que desde el punto de vista cristiano, el adquirir a esa opción de abortar es un pecado. Desde el momento que se procreó y está en el vientre de la madre, es una vida que nadie, ningún ser humano, tiene derecho a quitársela a otro. Respuesta a la pregunta número 10. Sí estoy de acuerdo a que se dé el aborto, porque hay muchos factores de que les voy a compartir. 1, producto de una violación. 2, feto con malformación. 3, los hijos deben de ser deseados. 4, las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En conclusión, resumiendo, cuando nos basamos a la ciencia, nos indica que la vida es un regalo, que la vida se da por un don especial. Pero si nos vamos a la religión, se nos dice que el creador de todo es nuestro Dios, que el creador de lo que vemos, de lo que percibimos y de lo que somos es Dios. Se nos da la instrucción también de los valores morales, éticos y religiosos, valores que fundamentan al ser humano, valores que lo hacen una buena persona, que lo hacen en verdad un ser humano. Pero cuando hablamos y queremos transmitir un mensaje, creo que lo debemos de hacer en la razón. Un cierto filósofo dijo de que la razón es el camino a la fe, es el camino a la creencia. Pero como hay muchas personas que son escépticas y que no creen en lo divino, en lo especial, en lo sobrenatural, pues debemos de apelar a la razón.
Y si estamos a favor o en contra del aborto, pues debemos de analizarlo y debemos de concientizar ese acto. Porque recordemos, según nuestra legislación de nuestra nación, se respeta el derecho a la vida. Es el principal derecho fundamental constituido en nuestra máxima legislación, en nuestra Carta Magna.